Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Tim y sean bienvenidos a un nuevo video más para todos ustedes. En esta ocasión te voy a contar todo lo que no te dicen de tener un estanque de peces, así que comenzamos. Cuando nos imaginamos un estanque de peces, nos imaginamos pues que vamos a tener así bien bonito los peces, el agua, las plantas y todo como lo llegamos a ver, ¿no? En los videos de repente, pero no checamos muchas veces el trasfondo que hay detrás de todo eso. Además de mencionarte esos puntos que nadie te menciona en este video, también te voy a enseñar algunos tips que a mí me funcionaron y que espero que a ti te funcionen para que todos estos puntos que te mencione no te tomen por sorpresa. Y uno de los puntos más comunes, y que se los digo desde mi propia experiencia, es los gastos ocultos que nadie menciona, como filtros, mediciones, reparaciones. ¿A qué me refiero con esto? Existen muchas marcas de filtros en el mercado y la mayoría van a traer su material filtrante y algunos van a venir casi listos para instalarse y nada más conectarlos a la luz y que se pongan a funcionar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el material filtrante que utilizan los filtros, los tubos, las esponjas o lo que le vayamos a poner, pues requiere cierto mantenimiento, ¿no? No importa el filtro que tengas, el más sofisticado, el más nuevo, el que tú tengas va a requerir mantenimiento y en su debido momento pues un reemplazo, ¿no? Entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando vayamos a decidir tener un estanque de peces. Por ejemplo, si tú decides tener goldfish así como los tengo yo, toma en cuenta que este tipo de pez es bastante sucio. Requieren filtros potentes que mantengan pues el agua estable porque son pececillos que así como comen pues desechan, ¿no? Entonces sí vamos a requerir en este caso con este tipo de peces un filtro o varios filtros que nos ayuden a mantener las condiciones del agua para que pues no se vaya a ver ahí una desestabilización de pues los parámetros del agua o que los peces se te lleguen a enfermar o que vaya, no sé, a ocurrir algo, ¿no? Un desastre que eche a perder tu ecosistema de estanque. Otro dato que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, si alguno de nuestros peces llegase a enfermar, ya sea porque hay algún contaminante en el agua, no sé, a lo mejor alguna bacteria como el punto blanco o ese tipo de cosas, o que también se haya, por ejemplo, lastimado con alguna decoración que tengamos o que haya habido alguna riña entre los peces, pues tenemos que tomar en cuenta pues de que va a haber un gasto porque necesitamos comprarle medicamento, ¿no? Este gasto puede llegar a ser un poco elevado ya que los medicamentos de estos animales sí están algo caritos. Entonces si tú decides tener un estanque, recuerda que aparte del mantenimiento del estanque pues es darle mantenimiento también a los peces, pues si se te llegan a enfermar, ¿no? Entonces hay que estar preparados y que no nos agarre de sorpresa. El tamaño y proporción del estanque es algo fundamental que debemos de tomar en cuenta antes de nosotros construirlo. Muchas veces hacemos un estanque de alguna medida que a lo mejor creemos o pensamos que nuestros peces van a estar cómodos, ¿no? Pero muchas veces nos damos a la idea de que no investigamos las especies que vamos a tener ahí y pues resulta que estos ya crecieron muy rápido o tienen un tamaño muy grande en el cual pues ya necesitan un espacio más grande, ¿no? Entonces nos podemos topar con esta sorpresa y se los digo porque a mí en su momento me llegó a pasar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que de acuerdo a la construcción del estanque, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipos de peces son los que vamos a meter ahí, ¿no? Hasta qué magnitud pueden llegar a alcanzar el tamaño ya en adultos. Entonces, en base a las medidas de los peces, podemos darnos una idea de cómo podemos construir nuestro estanque. Otro problema que se puede volver un problemota también son las algas, ¿no? Estas pueden aparecer y pues pueden deteriorar todo el ecosistema que nosotros tengamos, pueden afectar a los animales, la calidad del agua y pues a la vegetación que tengamos en sí. Entonces, al principio, como les decía del mantenimiento de los filtros, pues también hay que darle mantenimiento literal al estanque, ¿no? No es recomendable que se haga constantemente porque perdemos esta colonia bacteriana que al final nos ayuda con la limpieza de el agua y a mantener pues de alguna manera a raya a todos esos contaminantes que pueden surgir. Sin embargo, sí es recomendable que por lo menos cada 6 meses o cada cierto tiempo, según como tú hagas las medidas en tu chequeo del test de parámetros en el agua, pues sí hagas una limpieza profunda, ¿no? Eso sería en cuestiones solamente de que haya algún contaminante en el agua
que esté afectando a los peces, o que tengamos un exceso de alga, por ejemplo, que pueda estar dañando bombas, filtros, peces, agua, vegetación. Lo que yo sí les recomiendo es de que estén checando el agua, a lo mejor no cada semana como lo hago yo, ¿verdad? Pero sí por lo menos una vez cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, o siempre que un pez esté triste, que lo vean enfermo, que lo vean decaído, que lo vean al fondo. Siempre es bueno, pues aparte de checar al animal, también checar el agua, ¿no? Para que no vaya a haber una afectación que al final termine pues cargándose a todo el estanque. En las enfermedades que podemos encontrar más comunes en estos peces, y lo digo más comunes porque a mí, por lo menos desde mi experiencia, me ha pasado que los goldfish son muy resistentes, eso sí. Pero si tu pez está débil, si lo acabas de adquirir, si acaba de llegar a casa y está débil, es muy probable que se te vaya a enfermar. Una puede ser por los parámetros del agua, por el estrés, por el cambio de temperatura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo aquí tengo dos peces que son oranda. Esos son los que tienen como el casquito en la cabeza. Ambos, cuando yo los rescaté, llegaron muy débiles. Uno llegó con podredumbre en las aletas, entonces sí fue algo muy batalloso, ¿no? Yo les recomiendo que cuando ustedes tengan un pez enfermo y lo detecten en su estanque, inmediatamente lo separen, lo pongan en un acuario hospital y le den el tratamiento aparte. Esto para que el pez no vaya de alguna forma a contagiar a los demás peces por medio del agua. Otra afectación que podemos tener en el estanque con nuestros peces es que lleguen a pelearse, ¿no? Si ese es tu caso, si alguno de tus peces llega a pelearse y no sé, de alguna forma le arañó la aleta, o le arrancó parte de su aleta, algo que sí me gustaría dejar muy en claro es que a lo que yo he investigado hasta este punto, y pues lo que he visto de opiniones de expertos, es que no existe un medicamento que tú le administres al pez y la aleta le vuelva a crecer. No. Lo que sí hay es medicamento para calmar dolor y curar heridas, eso sí. Pero todo depende de qué tan nutrido esté tu pez para que su aleta se pueda regenerar. Si tu pez está bien alimentado, si las condiciones del agua están muy bien, si no está sometido a estrés, si tiene todos los requerimientos que necesitas, tu pez solito debe de tener la capacidad para poder regenerar su aleta. Pero como les digo, no hay un medicamento que a nosotros nos sirva para suministrárselo y pues que le crezca la aleta. Eso no. Ahora, eso que te voy a decir no es una afectación que te puede llegar a generar un gasto así de imprevisto, pero sí es una afectación que te va a afectar a ti directamente. Y me refiero más que nada al sonido del agua. Si tenemos nuestro estanque cerca de casa, cerca de una ventana donde a lo mejor duermen, o cerca de la sala de tu casa o así, luego que se escuche, al principio podemos sentir que el sonido del agua pues es relajante, te genera tranquilidad y todo lo que tú quieras, pero con el tiempo se puede volver algo frustrante, ¿no? Algo enfadoso, o algo que de alguna forma pues no te deja descansar si es que la tienes cerca de tu habitación. Entonces debes de tener en cuenta de que si vas a poner cascada o vas a poner un filtro de una altura, entre más altura tenga la caída de agua, más ruido va a hacer. Entonces, yo les recomiendo que la altura del agua la mantengan a unos 30 centímetros, 20 centímetros, o literal que la caída del agua sea como un tipo resbaladilla. De esta forma no se va a escuchar tanto el agua, no quiero decir que va a estar en silencio, pero sí va a estar pues un poquito bajito el sonido, y pues puede llegar a que no nos afecte tanto estarlo escuchando constantemente. Otra afectación que podemos llegar a tener son los depredadores naturales que podemos tener por ahí, a lo mejor en nuestra localidad, como las aves de rapiña, a lo mejor no sé, animales como gatos callejeros, o incluso nuestras mismas mascotas, ¿no? Perros o gatos, o cualquier otra mascota que pues de alguna forma pueda pasar por ahí por el estanque y se pesque un pez. Entonces sí debemos de tomar en cuenta también esto, ¿no? Y debemos de poner algún sistema de seguridad, por así llamarlo. Por ejemplo, yo lo que hice fue de que el estanque no lo construí completamente en el piso, sino que está a una altura en la cual mis perros pues no se pueden, no alcanzan más bien hasta ni siquiera tomar agua. O sea, está bastante alto.
y tiene una pequeña sombra, ¿no? Un pequeño techito que lo cubren pues de esta visión que pueden llegar a tener, por ejemplo, como los halcones o las aves de rapiña que pueden rondar por la ciudad, pero sin dejar a un lado el sol. Recordemos que el sol es importante también en nuestro estanque. Entonces yo procuré construirlo en un lugar donde tuviera este espacio de sombra, pero que también pues tuviera en ciertas horas del día pues el sol directamente. Otra afectación que podemos llegar a tener también son que las plantas naturales que llegamos a poner en nuestro estanque se pueden apoderar de él si no las controlamos. Yo les sugiero que la base de su estanque sea así sólida, tal cual como la están viendo en pantalla, o que la hagan como es tradicionalmente, ¿no? Con ese fondo que es como, creo que es como un tipo plástico especial para estanques, para que las plantas pues no lleguen a interferir, ¿no? De alguna forma o completamente en nuestro estanque y pues al final termine haciéndose pues una invasión también de las plantas. Que es algo más que también no nos dicen cuando vamos a construir nuestro estanque, que nuestro estanque de alguna forma, si no tiene una base firme, si no tiene una base sólida, resistente, pues podemos llegar a tener fugas. Sí, señoras y señores, en los estanques también puede haber fugas, entonces hay que tener cuidado. No importa si tu estanque está en la tierra, no importa si está en una altura elevada, puede llegar a tener estas fugas que pueden surgir de alguna forma, ¿no? Ya sea por el peso, por la presión del agua, no sé, porque, no sé, un carro topeteó el estanque y le hizo una abertura o algo, no sé, lo que pueda pasar. Entonces sí es una afectación bastante grande, porque ahí sí tendríamos que literal vaciar todo nuestro estanque, sacar a los peces, sacar prácticamente todo para revisar exactamente dónde está la fuga y repararla. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro estanque de repente lo vamos a ir viendo así como si se estuviera vaciando, ¿no? Pero a un ritmo lento. No me refiero tanto como una fuga, sino que el estanque lo vamos a estar rellenando con agua constantemente, porque si está en zonas donde hace mucho calor, a lo mejor el agua se puede evaporar más rápido, ¿no? Yo lo que tengo en mi estanque es que yo le tengo una marquita en una de las esquinas del mismo, donde ahí yo especifico exactamente hasta dónde son los litros que necesito que tenga. Cuando yo ya lo veo debajo de esa marca es cuando yo le proporciono pues agua. Igualmente esa agua tiene que ir tratada con todo el tratamiento que le das al agua, tal cual como si fueras a cambiar el agua del estanque. El mismo tratamiento debe tener el agua nueva que le vayas a poner para rellenar pues tu estanque, ¿no? Y pues aquí les van algunos tips que a mí me funcionaron con mi estanque. Ahí les va. Primero que nada, tenemos que tener siempre test para checar el agua. Segundo, tenemos que revisar cuáles son las especies que queremos que vivan ahí, porque pues la especie no está eligiendo vivir, ¿verdad? O sea, nosotros vamos, los adquirimos y pues los metemos aquí en su nuevo hogar. Entonces tenemos que checar que las condiciones que tenga nuestro estanque pues sean las aptas que necesitan esos animales para que puedan pues tener un desarrollo óptimo. En decoración hay una infinidad que nosotros podemos elegir para nuestro estanque. El tip que yo te doy nada más es de que si vas a tener decoración dentro de tu estanque, pues que vaya acorde a lo que tus peces necesitan, para que pues no vaya a haber por ahí que se puedan llegar a lastimar o algo así. Y pues hasta aquí llegamos con este video. Espero que te sirva todo esto que te acabo de decir. Recuerda que tener un estanque en casa es como tener un pedacito de naturaleza, un pedacito del río, un pedacito del lago en nuestras casas. Entonces créeme que si te decides por tener uno, créeme de verdad que no te vas a arrepentir. Y pues nada, te invito a que te suscribas también, a que nos sigas, a que le des like, que me dejes tus comentarios abajo. Me gustaría saber qué opinas, qué piensas, qué más no nos dicen de los estanques. Recuerda que yo también estoy de alguna forma aprendiendo, entonces sus comentarios también es una retroalimentación para mí. Así que los invito a que nos sigan. Y pues nada, sin más ni menos yo me despido y te veo en un siguiente video. Hasta la próxima.